Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga. Esta mañana vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 17 hasta el versículo 30. Dice la palabra de Dios que al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá pues ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierra por mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Muy bien, ahora vamos a nuestro texto de estudio y vamos a hablar sobre el corazón materialista. El corazón materialista. Es importante que nosotros veamos en estos textos y versículos que hemos leído que este joven o este hombre pues realmente tenía un corazón materialista. Vamos a notar verdaderamente que el corazón de él, la voluntad de él, el razonamiento de él, los pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus fuerzas, todo estaba inclinado a sus riquezas. Triste esto.
Siempre he dicho, no es necesario tener cuentas en un banco para poder ser rico. Tenemos una casa, tenemos un lugar donde dormir, donde habitar. Jesús no lo tenía. Pero a veces nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, aún nuestras enfermedades, pueden ser obstáculos que Satanás esté poniendo para que usted y este servidor no le sirvamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Recordemos que este es el primer y gran mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento que Dios nos da. Y este joven aparentemente ya lo había guardado, porque este joven le dijo al Señor, ciertamente en otro capítulo que es paralelo a este, en otro libro, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, ciertamente a él le faltaba algo, pero Jesús mirándolo dice que lo amó y le dijo, anda bien, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El corazón materialista es nuestro sermón. Es importante que sepamos que el corazón materialista puede estar en todo ser humano, puede estar en aquel que todavía no es cristiano y puede estar también en aquel que es cristiano. Entonces vamos leyendo y vamos viendo lo primero. Un hombre formula la pregunta más importante de la vida al Maestro, a Jesucristo, al Señor. Este joven le dice al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es como que nuestros amigos, nuestros visitantes que todavía no son cristianos, hicieran esta pregunta, ¿verdad? Y pudieran esperar del Señor una respuesta. Ese hombre formula la pregunta más importante de la vida. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bien. Ahora, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Miramos que Jesús le muestra a este hombre su amor. Miremos que Jesús le muestra su amor. Jesús mirándole, le dice que ciertamente le falta una cosa, pero Jesús le muestra su amor al decirle a él qué era lo que le estaba impidiendo para que él pudiera ser salvo. Una cosa te falta, pero vemos que Jesús, mirándolo, dice que lo amó, hermano. Dice que lo amó y le dijo la verdad. Le dijo la verdad de su situación espiritual. Hay algo que a ti te está estorbando para poder ser salvo. O probablemente este hombre o probablemente nuestros amigos visitantes o todos aquellos que todavía no son cristianos se puedan hacer esta pregunta, se puedan formular ellos entre sí esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús también puede contestar su pregunta, pero Jesús también puede mostrar su amor.
Porque recuerde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús puede contestar ahora esta pregunta. Puede contestarla al decirle que Dios lo ama a tal grado que envió a su único hijo al mundo a dar su vida para rescatarlo del pecado. Igualmente nosotros debemos de entender esta verdad. Pero él dice afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque ciertamente Jesús exigía a este hombre algo muy importante para él, y era que él, ¿verdad?, pudiera comprender que no era necesario que él tuviera confianza en las cosas materiales, sino en Dios. Entonces vamos viendo una descripción del corazón materialista, del corazón del hombre. Y lo vamos a ver en el verso 17 al 22. Al salir él, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, es Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Mirándolo, lo amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y tomando tu cruz. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí está una descripción del corazón de este hombre, del corazón materialista. Lo que podemos ver, hermanos, en este corazón de este joven es que se le acerca a Jesús aparentando una tremenda piedad, una aparente piedad y una buena intención. Porque cuando él ve a Jesús, él va y se arrodilla ante él, le muestra reverencia, le muestra respeto, cortesía, podríamos decir. Es muy buena su aparente, fíjese bien, situación que él muestra. Pero debemos de entender lo siguiente. Recordemos, hermanos, que Jesús no tiene necesidad que alguien le dé testimonio del corazón de nadie, ni siquiera de este hombre. Este hombre, cuando vio a Jesús, ya vemos que va donde Jesús y se arrodilla, y podríamos decir nosotros, podríamos sorprender nosotros, miremos qué hombre más humilde, qué hombre más piadoso,
qué hombre más reverente. ¿Cómo se acerca a Jesús? De rodillas, hincándose ante él. Eso es lo que nosotros podemos ver. Pero Jesús, en Juan 2, 24 y 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le dé testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Oyó eso? Él sabía lo que había en el corazón de este joven. Aunque este joven, ¿verdad? Estuviera aparentando una tremenda piedad, ¿verdad? Y una buena intención, pero Jesús conocía su corazón. Así pasa con nosotros. Ahorita podemos estar aquí y podemos aparentar piedad, podemos aparentar que venimos a guardar los mandamientos de Dios, pero Dios conoce nuestro corazón. Aún las visitas. Sépanlo que Dios conoce su corazón. El Señor no tiene necesidad que yo le dé a Él la información que como visita usted tiene en su corazón. Ni yo, ni ningún ser humano tiene esa facultad de poder ver lo que hay en el corazón del hombre. Solamente Jesús. Él no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de este hombre, pues él sabía lo que había en él. Y él sabe lo que tiene usted en su corazón. Él sabe si usted viene aquí con el corazón, con la voluntad, con la mente, con el intelecto, con sus emociones, con todas sus fuerzas, a adorarlo. O viene, pero viene empurrado, enojado, bravo, ¿verdad? Fastidiado. Él lo sabe. Él lo sabe. Y es importante que recordemos esto. Hermanos, algo que podemos ver en este hombre es su aparente humildad. Pero lo que importa aquí, pues, es lo que le importa a Dios. Es el interior del hombre. Eso es lo que le importa a Dios, el interior del hombre. El joven rico tenía seguramente una excelente reputación entre sus vecinos, pero su corazón ante Dios solamente lo conocía el Señor. Sus vecinos probablemente podrían decir que este hombre tiene un buen testimonio. Cuando vamos a buscar trabajo, lo primero que nos piden es el récord policial y podríamos ir a la policía y la policía pudiera darnos un buen récord, pero ese récord puede ser que no sea válido ante Dios, porque tal vez usted y yo no nos estemos portando tal cual dice ese récord. Pero miremos Primera de Samuel 16, 17. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 17. Veamos ese texto que nos enseña algo muy interesante en nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 16,
el verso 17. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, ¿verdad? Pero veamos ahora que la escritura nos revela algo importante, que pudiera haber llegado este hombre y lo pudieron haber escogido como un hombre que realmente tocaba bien y que hacía todo lo que le parecía al rey. Pero el Señor dijo a Samuel que Dios no mira la apariencia, Dios no mira ni lo alto de su estatura, porque el Señor lo puede desechar, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ahí en Jeremías capítulo 17, en el Antiguo Testamento, Jeremías, el capítulo 17, nos enseña, ¿verdad? Esta verdad que aparentemente este hombre pudiere pensar, y dice Jeremías 17, verso 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, es importante que entendamos esto, que el Señor ve, ahora mismo, Él ve el corazón nuestro. Ahora Él mismo lo escudriña. Él escudriña la mente. Él está ahora mismo probando el corazón mío para poderme dar el Señor y para poderle dar a cada uno de ustedes según el camino que usted y yo andemos, según el fruto de mi obra, de tu obra, hermano, según el fruto de tu obra, de tu camino, amiga o amigo, según este fruto. El Señor le va a pagar a cada uno según lo que haya hecho en esta vida, sea bueno, sea malo. Es algo que lo vamos a ver en el día final y lo podemos constatar aún en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5, el versículo 10. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vea, Dios conocía el corazón de este hombre y el Señor le iba a dar conforme a lo que había en su corazón. Dios conoce nuestro corazón y Él nos va a dar conforme a lo que Dios nos da, ¿verdad? Conforme a nuestro corazón. Decía un hermano el día de ayer en un discurso ahí,
a los hermanos de la iglesia donde él se reunía. Si usted tiene el celular en su mano, porque usted anda la Biblia ahí, pero si usted es tan maduro y si usted tiene dominio propio, entonces usted téngalo. Porque si le entra un mensaje y usted lo ve, del corazón es algo que Dios lo sabe. Que usted lo vio y que usted lo ve. Él lo sabe. Usted puede engañarse a sí mismo. Yo puedo engañarme a sí mismo porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Entonces, ¿para qué voy a tocar a Dios, verdad? Si no tengo ese dominio. Aquí la descripción del corazón de este hombre. Y vamos viendo siempre que entre nosotros podemos engañarnos. Por eso el ser humano, en su naturaleza humana, le gusta vivir de apariencia. Jesús sabe que es simple apariencia. Y él confronta a ese hombre. Jesús lo confronta. Es cuando uno está estudiando con una persona y le digo yo a esta persona, ¿sabe qué? El Señor dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si a usted le gustaba robar, ahora no debe de robar si va a seguir al Señor. Pero también le digo a la persona, ¿verdad? De que si le gustaba practicar la mentira, ahora no debe practicar la mentira. Porque los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y así consecutivamente yo puedo decirle a la persona que también ninguna palabra corrompida salga de tu boca, porque el Señor lo dice. Y así yo puedo enseñar, en otras palabras, como Jesús, que estaba con el hombre ahí y el hombre estaba enfrente de él y lo está confrontando cara a cara. Y Jesús sabe que es una simple apariencia. Eso de que llegó y se arrodilló y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor lo sabe. El Señor sabe que yo vengo acá, pero el Señor lo sabe si esto es por pura apariencia, ¿sí? El Señor sabe si usted viene aquí por pura apariencia o usted viene verdaderamente con un corazón contristo y humillado para adorarle a Él con el corazón, en espíritu y en verdad. El Señor lo sabe. Yo no lo sé, usted no lo sabe. ¿Cómo vengo yo? ¿Cómo viene usted? Yo no lo sé. Pero nadie más que usted y nuestro Señor Jesucristo conoce su corazón. Conoce mi corazón. Nadie más que solamente Él conoce. Y Él aquí está poniendo a este hombre, como diríamos en el buen nicaragüense, en su lugar. Porque Jesús sabe que es simple apariencia
y lo confronta y lo pone a prueba. Pero veamos con más atención. En este hombre hay una apariencia de piedad. Este hombre va corriendo, se arrodilla delante de Cristo, le llama maestro, aparentemente vemos su sumisión, vemos su respeto, que después, pues, vemos que cuando Jesús lo confronta, pues ya no era sumisión, ya no era respeto. Hay una buena intención en él, una buena pregunta en él. Él dice, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Es una buena pregunta. Es una pregunta correcta, muy importante. Y podemos ver este tipo que es una persona piadosa, pero claro, tiene delante de él a Cristo, tiene delante de él a Dios, quien escudriña los corazones. Nosotros no podemos escudriñar el corazón de nadie, ni podemos darnos a la tarea de querer escudriñar el corazón de otra persona, porque podemos meternos a problemas, andar pensando por otra persona. Y debemos de entender esto. Nuestro corazón necesita ser controlado muchas veces. Muchas veces tenemos una visión más elevada o bastante optimista de lo que realmente somos, haciendo que seamos ciegos a los problemas de nuestro corazón. A veces nos creemos incluso autosuficientes y nos olvidamos de Dios, de nuestra dependencia a Él, del consejo de Él a través del predicador o de algún hermano maduro que lo ama como Dios lo ama a usted. Y pensamos, ¿verdad?, que no lo sabemos, no lo sabemos todo. Y a veces por querer hacer algo, aparentemente estamos haciendo mal. Jesús sabía que el joven rico, al dirigirse a él como maestro bueno, lo hacía de forma muy superficial. Si este joven realmente hubiese creído de todo corazón que Jesús era bueno, en el más alto sentido del término de la palabra, él habría obedecido el mandamiento que el Señor le estaba dando. ¿Qué le dijo el Señor? Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué pasó con el joven? ¿Qué pasó con esa aparente piedad? Esa apariencia de temor, de respeto. ¿Qué pasó en él? Jesús ciertamente es Dios y Jesús lo amó, le dijo su verdad. La misma superficialidad es evidente también por la alabanza que hace de mí mismo. En el verso 20, ¿qué dijo? Dice el versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahí se está exaltando, ¿verdad? Ahí está pensando que él es más grande que
que Dios al guardar los mandamientos. Pero Jesús con amor le dijo, te falta una cosa. ¿Qué es la prueba que le falta? Si él dice había guardado toda la ley y Jesús lo confronta. Hay confrontaciones de Dios a veces con el hombre. Y son siempre esas confrontaciones porque realmente Dios ama a sus hijos. Porque Él quiere que cambiemos, hermanos. Él quiere que hagamos las cosas bien, como a Él le parece, como a Él le gusta. No como me parezca a mí, ni le parezca a usted, sino como le parezca al Señor. El Señor examina realmente nuestro corazón y tengamos una noción real de nosotros mismos. No nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra para la carne corrupción, siembra para el espíritu vida eterna. Y aparentemente eso fue lo que el joven no comprendió, no entendió. Y la obediencia al mandato lo debería haber hecho por amor a Dios, antes que a lo material. Esto demostraría que tenía confianza en Jesús y no en lo material. Que realmente tenía la verdadera fe en Dios, la verdadera confianza en Dios. Una fe objetiva que está basada en la palabra de Dios. No la fe subjetiva, la fe del sujeto. A veces el sujeto tiene una fe que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí lo podemos ver. El corazón de este hombre realmente estaba pegado a lo material. El joven no pudo cumplir el desafío que realmente el Señor le está dando. Su corazón realmente no podía convertirse a Dios ni a Cristo porque su corazón estaba apegado y confiado en las riquezas que en la palabra de Dios, que en la palabra de Cristo. Pero cuidando nuestro corazón puede padecer mucho al de este joven. Escudriñemos nuestro corazón. Preguntémonos, ¿es nuestro corazón similar al corazón de este joven? ¿Estamos realmente apegados a lo material, a lo que es efímero y pasajero de esta vida, a lo que es temporal? Muchas veces le damos prioridad a muchas cosas. Damos prioridad a los hijos, damos prioridad a los nietos, damos prioridad al hogar, a la casa, damos prioridad al trabajo, ir a hacer algún mandado, todo. Pero cuando se trata de Dios, siempre hay un obstáculo, siempre hay un problema. Pero creo que hay que superarlo, porque esto tiene que ver con nuestro corazón. Porque Pablo dijo que él enfermaba. ¿Quién enferma? O yo no enfermo. Él padecía de mucha enfermedad.
Pero aún así, él sirvió a Cristo hasta la muerte. Y aquí está una descripción del corazón de este hombre que está dado en la palabra de Dios. Vamos a ver ahora los versículos 23 al 25, donde dice que entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y luego los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y es cierto, hermanos. El corazón de este joven se inclinaba a lo material. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando de aquel que tiene más apego, tiene más amor, tiene más confianza a las riquezas, ya sean más o menos. Mucha gente estaba emigrando a otros países porque tenían en la mente la economía, el dinero. Y ahora se van a encontrar y se van a enfrentar con un problema que les está causando el nuevo presidente. Pero la gente no se da cuenta que lo material es temporal, es efímero y pasajero. Muchas veces tenemos apego a la casa, tenemos apego a los hijos, a los nietos. A veces hasta la enfermedad es un apego. Nos apegamos a ella. Y como que la enfermedad fuera nuestro Señor. Y no queremos luchar con ella. Y la enfermedad pues, probablemente nos bota, pero nos dejamos vencer. A veces amamos más el cuerpo que al mismo Dios. En este caso, el hermano que está hospitalizado es un caso muy distinto. A un hermano que realmente no puede reunirse por la circunstancia en la cual se encuentra en una cama hospitalizado, donde lo están valorando y viendo los médicos, enfermeros. Pero aquí nuestro Señor Jesús está hablando de aquel que tiene más apego, más amor, más confianza a las riquezas, y ya sean más o menos esas riquezas. El corazón no regenerado del hombre vive para esto, para buscar las cosas materiales. Si su corazón no está regenerado, no está cambiado, usted lo que va a hacer es que se va a ir incluso donde pueda irse a hacer más dinero para buscar cosas materiales, ya sea al nieto, a los hijos, al trabajo, cualquier cosa. Y no le importan las cosas de Dios, no le importa la iglesia. Incluso nosotros luchamos siempre contra la tentación de adoptar nuestro enfoque en las cosas, no del mundo, pero sí en las cosas del Señor. Y el Señor siempre nos está animando en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, ahí donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí está el punto. Ahí en Mateo 6, 19 al 21 dice Cristo que donde está tu corazón, esa es tu riqueza. Ese es tu tesoro. Donde está ahí tu corazón. Y Jesús dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín van a corromper, y donde ni ladrones van a hurtar. Porque donde esté vuestro corazón, allí también, ¿verdad? Nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Y Jesús nos anima para que no seamos como este joven. El ser humano sin Dios siempre tendrá en primer lugar las riquezas, las cosas materiales. Siempre. Y la pregunta seria es, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Si se pierde el alma. ¿De qué sirve, hermanos, hermanas? Somos de la muerte. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y tengo, no la experiencia, pero recuerdo un caso de una joven que se fue con sus 2 hijos, yendo por la carretera y pasando los rieles de Ciudad Juárez. Pasaron sus 2 hijos bien. Ella se montó al furgón del tren y cuando pasó el tren, la machacó y la mató. ¿Por qué? Porque según ella iba buscando la prosperidad, lo material. Ahí quedó, aplastada, muerta. Como dice el dicho, a veces sabemos dónde nacemos, pero no nos damos cuenta dónde vamos a morir. Pero ahí está el problema. Y allí en Marcos 8, el verso 36, ¿qué dice el Señor? Dice ahí el Señor en su bendita palabra, algo muy cierto, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cree usted, hermano, que si usted gana todo el mundo, cuando venga Cristo le va a decir, mire, te quiero pagar, Señor, para que me des la vida eterna? No, hermanos, no vamos a poder hacer eso. Entonces de nada sirve que batallemos mucho por lo material. A veces los padres les interesa más que los hijos, oigan bien, saquen una carrera a que sean cristianos, a que sean siervos de Dios. ¿Ya? Y ese es otro problema. Ahí estamos con los hijos, con los nietos, que se apuren, que estudien, y que aquí, que allá, pero a veces no nos sentamos ni con ellos, y no lo hicimos con nuestros hijos, mucho menos lo haremos con los nietos, sentarnos con ellos para hablar de la palabra de Dios, para enseñarle el consejo de Dios, para decirle la importancia que tiene su alma, el valor que tiene el alma en su corazón. Y que no se apegue a lo material. Que lo material no se lo va a llevar cuando usted se muera, ni este servidor. Una descripción del corazón de este hombre. La cuestión del ser humano es que la salvación no se compra con dinero. Y no se puede conseguir tampoco la salvación con méritos.
humanos. Por eso los discípulos hacen tal pregunta. Y la pregunta es, entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá? Si este hombre se fue afligido y se fue triste porque tenía muchas posesiones, Jesús mirando alrededor le dice a sus discípulos cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riqueza. Los discípulos se asombran de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, he aquí cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo, Señor? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la pregunta. El Señor está dando a entender claramente que si un rico quisiera buscar el camino hacia el reino de Dios con sus propias fuerzas, le sería imposible salvarse. Y si usted aquí y yo venimos pensando que con nuestras propias fuerzas estamos sirviendo a Dios y por nuestras propias fuerzas vamos a heredar el reino de los cielos, que si por nuestras propias fuerzas hacemos todo lo que hacemos, hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios. Porque dice la Biblia que Dios hace el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Algo, hermano, que debemos de entender, que no entendió este hombre rico, que para él era imposible, por sí mismo era imposible entrar en el reino del Señor. Y para nosotros es lo mismo. Para nosotros sería lo mismo y estaríamos frustrados. 1 Timoteo 6:10 dice la Biblia de las Américas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extravían de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y ahí está el ejemplo que les dio. Esa muchacha joven iba buscando nuevos horizontes, iba buscando que, entre comillas, los dólares. ¿Y qué le pasó? Fue triturada por las llantas del ferrocarril. Murió. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo en sí, pero el problema es que lo amemos y que confiemos en él. Y debemos de entender esto, porque de lo contrario, a veces recuerdo hermanos en Cristo que se han ido al mundo, que se han extraviado de la fe por amor al dinero, por el trabajo. Y ahora se extraviaron de la fe mucho más yéndose a otro país que a buscar una mejor estadía, que a buscar una economía mejor. Y se está perdiendo el alma de esa persona. Muchos se extravían de la fe por las cosas de este mundo y se torturan ellos mismos con muchos dolores porque se encuentran trabajo, son trabajos duros y pesados, que uno de dos o trabajan o no sobreviven donde estén. Pero este corazón de este hombre me abrió mucho la mente al ver cómo el Señor Jesucristo le confrontó a él y le dijo la realidad,
Cristo nos dice que debemos de examinar nuestro corazón. Recuerde allá, segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Ese texto ya lo hemos estudiado, con la raíz griega y todo. ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Quién reina en nuestro corazón? Si es el amor al dinero, si es el nieto, los nietos, la nieta, los hijos, la casa, y no es nuestro Señor. Tú como cristiano, pregúntate dónde tienes el corazón puesto. ¿En el trabajo? ¿En los nietos? ¿En los hijos? ¿En la casa? Es que se nos van a meter. No tenemos a quién dejar. Es que el ladrón se va a meter, esté o no esté. El ladrón va buscando su objetivo. Y esté usted o no esté, el ladrón se va a meter. Pero usted se queda ahí y no viene. Por eso debemos examinar, recordemos a Judas, el camino de él. Él caminó con los discípulos. Él oró con los discípulos. Él aparentaba ser uno de sus discípulos. Él aparentaba piedad, como el joven rico, pero acabó priorizando lo material, vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata. Ahí en Mateo 27, el verso 3, nos dice ahí la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, el versículo 3. Eso fue lo que hizo este Judas, este que caminaba, este que andaba con el Señor. ¿Qué hizo? Vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Ahora, yo le hago la pregunta a usted y me la hago a mí mismo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Había entregado a Jesucristo por 30 monedas de plata. Lo había traicionado. Ahora yo pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo: ¿con qué traicionamos al Señor? ¿Por qué? ¿Por cuántas monedas de plata traicionamos a Cristo? ¿Por cuántas monedas de plata no venimos a sentarnos a la mesa con Él? No venimos a adorarle. No venimos a estudiar los miércoles. ¿Por cuántas? Y la pregunta es: ¿quién podrá salvarse, hermanos? Hemos estado estudiando que necesitamos tener un nuevo corazón, con nuevos objetivos, con nuevos pensamientos. Pero si no hay un nuevo corazón regenerado, cambiado, hermano, no podrá usted ser salvo. ¿Cuál es la solución de un nuevo corazón?
Ahí Lucas 26 al 31, que estamos estudiando, el capítulo de Marcos, perdón. Marcos, capítulo del joven rico. Marcos, el capítulo 10. Estamos estudiando. Ahora leamos del 26 al 31, donde ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque para todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de verdad os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre, hijos o tierra por causa de mí y el evangelio. Y hubiera puesto el Señor también nietos, nietas, que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, persecución. Y en el siglo venidero que van a recibir vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces preguntémonos, ¿cuál es la solución? Aunque parece imposible para el hombre salvarse, y más si confía en las riquezas, dice Cristo que para Dios es posible que ese hombre se salve. Esta es la buena noticia que el Señor le dice a cualquiera que confía, no solamente en la riqueza, sino en todo lo que tiene, en todas las posesiones que tiene. Recordemos que Dios desea que seamos salvos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. El corazón puede ser transformado por el Rey del reino. En Marcos 10:27 dice, mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas. Cuando la persona decide obedecer de corazón a Dios, la confianza deja de estar en lo material y el corazón deja inclinarse hacia las riquezas y comienza a inclinarse hacia Dios. Pero recordemos que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. No necesitamos ser, hermanos, influyentes, que tengamos dinero. Cosa que le faltó al joven rico, mostrando que su corazón realmente no había sido transformado y que no anhelaba la vida eterna, no anhelaba el reino de Dios de manera legítima, porque dice que él se fue afligido porque tenía tantas posesiones, tantas cosas materiales. Un nuevo corazón ajusta las prioridades. Como hemos dicho, no es pecado tener dinero, no es pecado ser rico, no es pecado pelear por una buena estabilidad, tener una buena casa, pero sí es cierto que deja de ser prioritario lo material cuando tenemos de primero al Señor, porque teniendo a Él lo tenemos todo. Teniendo a Cristo, teniendo a Dios, hermano, lo poseemos todo. Como verdaderos cristianos, pagamos el precio del desprendimiento, es decir, de las cosas materiales. Es decir, no es que tengan que deshacerse de lo que ustedes tienen, pero sí que tienen que pasar por un plano inferior. Todo lo que yo tenga, todo lo que yo me esté estorbando para servir a Dios. Tiene que reinar Cristo en mi corazón.
Él es mi prioridad. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los discípulos dejaron todo por seguir a Cristo. Recuerdo a Mateo, que era un publicano, recaudador de impuestos, dejó ahí ese trabajo y siguió a Cristo. Recuerdo a aquellos que andaban en alta mar y pescaban con redes, y cuando el Señor los llamó, dijo que al instante ellos le siguieron y dejaron las redes, el trabajo, hasta su padre dejaron ahí. Ellos eran verdaderos discípulos. Dios nos bendice con una nueva vida, pero esto se lleva bien precisamente cuando Cristo reina, porque sabemos que Él guía nuestros pasos hacia el siglo venidero, Él guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Entonces hagámonos estas preguntas. ¿Qué es lo que reina en tu corazón, hermano? ¿Hay algo vano, pasajero que harías, que podrías por encima ponerlo primero que a Dios? De alabar a Cristo, de congregarte, de buscarle. ¿Qué te impide seguir a Cristo? ¿Qué es lo que te impide, como le impidió a este joven rico, seguir al Señor? Riqueza, pereza, comodidades, placer. Hermanos, ¿quién reina en tu corazón? ¿Quién reina en mi corazón? ¿Cristo? ¿Y por qué no vino, hermano? Es que fíjese que tuve que hacer esto y ya esto me agarró la tarde y yo ya no pude venir. Le da prioridad a las cosas del mundo. ¿Y por qué no vino, hermano? Es que me quedé, fíjese que, un ejemplo, ¿verdad? Se me enfermó la niña. Me pasó esto, me pasó aquello. ¿Y por qué no vino hermano Baldo y hermana Jacqueline? Ah, porque tuvimos que ir al hospital, porque la niña se nos enfermó. Y ponemos de prioridad a las cosas del mundo, a las cosas que a veces amamos más, y el diablo hace su antojo con nosotros. Pero recordemos Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que espero que este sermón nos haya ayudado a pensar y a meditar, hermano, que tenemos prioridades, y la primera prioridad que tenemos es de buscar a Dios y buscar su reino y estar entre la hermandad haciendo la voluntad de Dios. No pensemos que solo el domingo, los miércoles también. Tenemos trabajo que hacer. Las bancas están vacías. Tenemos trabajo que hacer. Hay que predicar el evangelio. Hay que predicar y buscar a un nuevo obrero, sea joven, varón, para que se le pueda enseñar la palabra de Dios, se le puede enseñar, predicar, porque este hermano ya está viejo y añejo y con tantos males, y ustedes tienen que poner de su parte para poder hacer lo que a Dios le agrada y no lo que a usted le agrada y le convenga, hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios y a los hermanos que nos ven por Facebook y por este mismo link de Zoom, esperando que este sermón les ayude también a ellos. Que Dios les bendiga.